Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros venimos al camino del Señor buscando mejorar nuestra vida, cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro comportamiento. Nosotros venimos buscando alejarnos del pecado, alejarnos del mal. Entonces todo eso significa que estamos buscando ser mejores personas, estamos buscando ser seres de luz, estamos buscando acercarnos más a Dios. Y todo eso se logra en cierta medida en grados de perfección. Entonces, estamos viendo un proceso donde entra una creación primaria en un cuerpo carnal, que es la primera dimensión, una dimensión visible, material, palpable, una dimensión física, una dimensión que se puede estudiar, que podemos experimentar muchas cosas, que podemos entender también y conocer muchas cosas, pero que no es la vida que agrada a Dios, porque también tiene corrupción y tiene debilidades. Cuando usted tiene una obra de arte en su casa, una obra de arte, un cuadro, una escultura, y el tiempo le ha dañado el color o le ha quitado el brillo, usted busca un artista, un restaurador, y esta persona vuelve y lo pone otra vez prácticamente igual como era originalmente. Le da otro toque de pintura, le da otro toque de brillo, y comienza otra vez a tomar forma. Así pasa con nosotros. El hombre perdió la imagen de Dios al pecar. Y la semejanza que se adquiere en la transformación es un proceso de tiempo. Y al adoptar la imagen de Satanás por el pecado y vivir una vida en desgracia y bajo maldición, el hombre acarreó corrupción. Y eso significa destrucción. Porque la corrupción va corrompiendo hasta que destruye algo. Cuando algo se corrompe es porque está próximo a ser destruido, porque la misma corrupción se lo va comiendo. Por eso la Biblia dice que el mismo fuego que está en Satanás lo va a consumir, porque está corrompido. Gracias por acompañarnos, de verdad que nos sentimos contentos de una vez más poder llegar hasta su vida, a su dispositivo, donde quiera que usted esté viéndonos, a través de cualquier equipo electrónico. De verdad que nos sentimos contentos. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer compartir con ustedes. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todas las personas que han estado dándonos el apoyo en este nuevo canal, Pastor Víctor Almanzar. De verdad que nos sentimos muy contentos con lo que está sucediendo. Muchas personas comentando, dándole like, y de verdad que nos sentimos muy bien. Eso significa que el trabajo que estamos haciendo pues está siendo de bendición para muchas vidas y para muchas personas. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que usted lo va a disfrutar, así como nosotros también, mientras tratamos sobre él. Queremos hablar de perfeccionados en la eternidad. Perfeccionados en la eternidad. Muchas veces cuando hablamos de perfección, muchas personas pues sienten alguna animadversión sobre este término, esta palabra, y muchas personas pues difieren mucho de la forma de ser perfecto, si se puede ser perfecto, si no se puede ser perfecto, y la gente habla mucho sobre esto cuando tocamos algún punto relativo a la perfección. Pero la Biblia habla de la perfección, la Biblia habla de ser perfeccionado, la Biblia habla de seres perfectos, la Biblia habla de muchísimos puntos relativos a este tema. Cuando nosotros hablamos de ser perfeccionados en la eternidad, estamos hablando específicamente sobre la creación del hombre. La palabra perfección, cuando se quiere definir, significa estar completo. Si la definimos, se define como algo que está completo, algo que no le falta nada. De ahí que usted puede ver en las Sagradas Escrituras que el que tiene a Jesús, el que tiene a Cristo, está completo, no le hace falta nada. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de la palabra, que solamente necesitamos a Jesucristo para estar completos. El que tiene a Cristo no le hace falta absolutamente nada. En palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo diría,
lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de una persona que tenía muchas capacidades, que tenía títulos, que tenía condiciones para ser un heraldo, para ser una persona pues reconocida como maestro. Sin embargo, todo lo que él conoció, todo lo que aprendió a los pies de un gran maestro como Gamaliel, él tenía todo eso por basura, dice la Biblia, para ganar a Cristo. Y todo el que decide servirle al Señor, pues deja todas las cosas para agradar a Dios, para servirle a Dios. Y eso es lo primero que pide el Señor, que dejemos todo y le sigamos. Todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. Hablando de que tenemos que enfocarnos en Él. Entonces, cuando hablamos de la perfección en la eternidad, estamos hablando de algo que trasciende a esta condición en la que nosotros vivimos. Cuando hablamos de trascender, estamos hablando de que a nosotros nos creó un ser trascendente. Nosotros fuimos creados para trascender. Y aunque en origen somos contingentes porque dependemos de Dios, la finalidad es trascender. Por eso el hombre anhela la salvación, por eso el hombre anhela la vida eterna, por eso el hombre no se quiere morir, porque el hombre entiende en su corazón que fue hecho más allá de estar simplemente en este plano, en esta dimensión terrenal, con un propósito pues mucho más extenso. Cuando nosotros nos dirigimos a las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, que la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Y vuelvo y repito que la perfección la gente la puede ver de diferentes perspectivas, pero en definición es estar completo. Sin embargo, también se define la perfección como algo o alguien que no comete errores. Para cualquier persona que razone, dice, bueno, si es perfecto no puede cometer errores. Y no es así como la Biblia lo enfoca. La Biblia lo que dice es que en la perfección hay una plenitud. Por eso cuando la Biblia habla que en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad, estaba diciendo Jesús es un ser perfecto. Lo demostraba en sus acciones y en su forma de vida. Jesús nunca pecó, nunca erró. Siempre hacía las cosas perfectas y hacía las cosas a su tiempo y hacía las cosas bien hechas. Decía lo que tenía que decir, estaba donde tenía que estar, se iba de donde tenía que irse, compartía con los que tenía que compartir, cumplía con las profecías que tenía que cumplir. Entonces, cuando vemos a Jesús, estamos viendo la perfección hecha hombre. Pero cuando vemos a Jesús, estamos viendo la imagen de Dios. Pero cuando vemos a Jesús, estamos viendo el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Es el propósito de Dios desde la eternidad. Porque la Biblia dice que Jesús fue antes de toda la creación, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que el propósito y el principio de la eternidad está marcada por la existencia de Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de perfección en la eternidad y de que somos perfeccionados en la eternidad, las personas a veces formulan la pregunta, Adán no fue perfecto. Adán era perfecto. Otro dice, y lo aseveran, Adán era perfecto. Y dicen, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios lo hizo perfecto. Pero cuando nosotros vemos la Biblia y profundizamos un poquito más allá de la parte literal y de la parte hermenéutica y de esa parte exegética de la Biblia, y entramos un poquito a los misterios revelados a través de la palabra, nos vamos a dar cuenta que Dios creó al hombre desde una perspectiva multidimensional, en un espacio-tiempo diferente al nuestro, donde las manecillas del reloj, donde el sol y la luna no ejercen ningún tipo de efecto, porque Dios nos creó desde su ser pleno, desde que lo vemos en Génesis decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos viendo a un Dios en su ser pleno, en su plenitud, creando a un hombre más allá de la tierra, más allá de ese Adán que yo siempre estoy diciendo que es un prototipo, por la sencilla razón de que cuando nosotros tomamos el término prototipo,
El prototipo es como un molde donde tú pones aquel material con el cual vas a hacer algo y al final entonces se rompe el molde y se saca aquella creación perfecta o aquella creación que tú buscabas realizar. Eso es lo que Dios ha hecho. El hombre se convierte en un molde, el cuerpo, donde se coloca el Espíritu de Dios para santificar el alma y que el alma, cuando vaya a vivir en la eternidad con Dios, pues esté preparada para esa santidad perfeccionada en el Espíritu. Entonces, no estamos hablando de una eternidad carnal. Entonces, hay una perfección que se da en el tiempo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros venimos al camino del Señor buscando mejorar nuestra vida, cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro comportamiento. Nosotros venimos buscando alejarnos del pecado, alejarnos del mal. Entonces, todo eso significa que estamos buscando ser mejores personas. Estamos buscando ser seres de luz. Estamos buscando acercarnos más a Dios. Y todo eso se logra en cierta medida en grados de perfección. Tal vez no en una perfección absoluta, que no la alcanzamos quizás en este cuerpo, pero sí en una perfección progresiva. La conversión, que es la segunda parte luego del arrepentimiento, es un proceso de transformación que no culmina aquí en la tierra, sino que después de la muerte o de ir a dormir, el sueño de los creyentes, entonces luego viene esa transformación de un cuerpo celeste en el alma para vivir eternamente. Entonces, esa alma que vive eternamente es perfeccionada para vivir allí. Entonces, porque allí no entra pecado, allí no entra la carne ni sangre tampoco. Dice la Biblia que carne ni sangre heredan el reino de los cielos. Entonces, la perfección a través de la eternidad la hace el Señor, porque Dios no hace las cosas como las hacemos nosotros. Nosotros tenemos un cronómetro de tiempo para todo, para trabajar. En la ley dominicana son 8 horas de trabajo. Si uno trabaja un poco más de 8 horas, son horas extra. Aquí en República Dominicana, para comer, nosotros a las 12 del mediodía lo tenemos marcado como el horario del almuerzo. Y en la mañana, pues el desayuno temprano. Pero hay personas que marcan la hora de acostarse a las 10 de la noche, otros a las 9 de la noche, otros a las 11 de la noche. Que el culto en la iglesia a las 7 de la noche, a las 10 de la mañana del domingo. Lo que quiero explicarles es que tenemos un horario, tenemos un cronómetro para todas las cosas. Si vamos a la escuela o a la universidad, hay un horario prefijado. Y el hombre vive en base a ese calendario, en base a ese horario, a esa programación, a esa agenda. Y el hombre no tiene la libertad del espíritu hasta que no conoce a Dios. En el espíritu, cuando el hombre vive en el espíritu, no sabe hacia dónde va, porque no sabe a dónde lo va a llevar el espíritu. Así trabaja Dios. Lamentablemente para muchos, el espíritu es como el viento, que no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Pero todo esto es un proceso de perfección. ¿Por qué digo que es un proceso de perfección? El pecado se define como un error, como errar al blanco. Del original griego es así. También se define como una deformación por el origen. El origen se da en los ángeles que siguieron a Satanás, que pecaron junto con él y pues se deformaron, perdieron la imagen de luz que tenían de ángeles buenos para convertirse en ángeles de las tinieblas, en ángeles o espíritus caídos del reino de los cielos, apartados de la presencia del Señor. Entonces, eso es imperfección. La imperfección, el pecado, nos aparta de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos vuelve otra vez a reconciliar con Él? A través del Espíritu, a través de Jesucristo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, volvemos a entrar en ese plano de perfección, porque ya no vivimos según la carne ni según el pecado, sino que empezamos a vivir según el Espíritu y a caminar en el Espíritu y a poner prioridades, empezando por Dios en nuestra vida, y a entender que las cosas que tienen valor son las eternas, son las del cielo, son las de arriba. Como decía el apóstol Pablo, no pongan su vista en las cosas de abajo que perecen, sino en las de arriba que permanecen para siempre. Entonces, la perfección en la eternidad de Dios se da porque cuando Dios crea al hombre, lo crea en una dimensión eterna. ¿A dónde vamos nosotros a vivir? ¿Qué nos ha regalado Dios a través del sacrificio de Jesús? La vida eterna.
¿Dónde se vive eternamente? ¿Aquí en la tierra? ¿En esta carne? No. La Biblia establece que no es así. Es en otro plano, es en otra dimensión. Aun cuando haya el poder y la capacidad para trascender en todo el espacio-tiempo de la creación y del reino, lo que Dios establece es que vamos a vivir en una dimensión donde habitan los espíritus de Dios, los ángeles de Dios. Entonces, ¿cómo se restaura al hombre? ¿Cómo se vuelve el hombre al original? Porque si el hombre fue concebido en la eternidad por Dios, hecho para vivir para siempre y no para morir, porque Dios no hizo el infierno para el hombre, lo establece la Biblia, sino para Satanás y sus ángeles, esto establece que el hombre no fue hecho para fallecer, ni para ser destruido. Pero eso lo comprobamos también en Génesis, cuando Dios le dice al hombre que el día que coma del árbol del bien, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, ese día moriría, estableciendo que solamente así podía fallecer, de lo contrario no iba a haber muerte. Entonces, estamos viendo un proceso donde entra una creación primaria en un cuerpo carnal, que es la primera dimensión, una dimensión visible, material, palpable, una dimensión física, una dimensión que se puede estudiar, que podemos experimentar muchas cosas, que podemos entender también y conocer muchas cosas, pero que no es la vida que agrada a Dios, porque también tiene corrupción y tiene debilidades implícitas por el pecado. Entonces nos damos cuenta que si el hombre hubiese sido hecho para vivir en este cuerpo y para vivir aquí en la tierra definitivamente, el hombre no tendría esa perfección y esa santidad que se requiere para estar en la presencia de Dios. Entonces, encontramos un texto bíblico, por ejemplo, en Eclesiastés 3:11, y allí la Biblia habla de que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Si Dios restaura lo que pasó, me está diciendo que en el presente Él está arreglando el pasado. Eso es restaurar lo que pasó. Pero si aquello que fue el pasado ya es presente, entonces significa que lo que Dios hizo en la eternidad es hoy en nosotros. Pero lo que ha de ser el futuro fue ya, entonces significa que lo que va a suceder ya para Dios pasó. Aunque para nosotros todavía lo estamos viviendo en este plano existencial terrenal, en estas dimensiones tridimensional, en este espacio tridimensional en el que nosotros habitamos. Entonces Dios nos está enseñando que hay un plano de una línea de la eternidad donde Dios nos creó, donde atravesamos por un tiempo como a cámara lenta, donde podemos ver cómo Dios nos crea, cómo Dios crea el universo, la tierra y todas las cosas que existen para mostrarnos su poder, su deidad y que lo podamos conocer. Y no solamente conforme con eso, viene a la tierra, se hace hombre y a través del sacrificio pues nos permite a nosotros la apertura a la vida espiritual que no podíamos tener porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido derramado, porque era un proceso. Solamente sobre reyes, sacerdotes y profetas descendía el Espíritu Santo. Cuando entramos al plano del Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a la tierra, viene con la promesa cumplida de que después de su partida descendería poder del cielo sobre los apóstoles y sobre la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios, donde la profecía de Daniel, de Joel, capítulo 2 se cumple. Y los jóvenes ven visiones, profetizan, los ancianos sueñan, las siervas y los siervos tienen revelaciones. Y todo lo que dice allí es que el poder del Espíritu Santo vendría a traerle un conocimiento más profundo de Dios. Entonces, nosotros estamos perfectos solamente en Cristo. En Él no nos hace falta nada. Dios ve la perfección desde un punto de vista donde nosotros cometemos errores y podemos arrepentirnos progresivamente. Entonces, la conversión, que es la transformación de un hombre carnal a un hombre espiritual, eso sucede a través de la palabra, a través de la consagración de la iglesia, de los ministerios que edifican, que dan crecimiento a ese hombre espiritual, a la iglesia. Entonces nos damos cuenta de que hay otra dimensión entonces. Entonces nos damos cuenta de que Dios trabaja con el hombre de una manera tridimensional, cuerpo, alma y espíritu. Entonces nos damos cuenta de que hay manifestaciones que se dan en un plano más allá del plano tridimensional de la tierra. Entonces ahí vemos el hombre espiritual, ahí vemos el hombre que entra a donde el tiempo no existe, donde entramos a una dimensión de Dios
atemporal. Y todo eso sucede porque Dios nos creó con esa facultad. Y cuando llegamos a la transformación final, que el apóstol Pablo dice que seremos transformados en seres celestiales, así como Jesús, que de hombre, después de resucitar, se convierte otra vez en ese ser que era al principio celestial y divino. Entonces nos está hablando a nosotros de esa herencia divina que Dios tiene para nosotros. Entonces la perfección fue diseñada desde un plano de la eternidad, no de límite de tiempo. Si los tiempos que vivimos aquí en la tierra tienen un cumplimiento para nosotros principalmente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos percibirlo en las medidas que hemos establecido de las magnitudes físicas. Pero en el reino de los cielos no existen esas magnitudes físicas, ni es necesaria la física ni la ciencia para establecer los tiempos, porque en la dimensión de Dios no hay esa preocupación. Yo les decía hace un rato que nosotros tenemos un horario para todo, para comer, para estudiar, para trabajar. En el reino de los cielos no hay hospital, no hay escuela, no hay hambre, no hay dolor, no hay muerte, no hay llanto, no hay matrimonio, no hay hijos. O sea, en el reino de los cielos no hay preocupación, no hay problema, no hay pecado. En el reino de los cielos solamente hay gloria a Dios, aleluya, y bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Santo sea Dios, santo, santo, santo. En el reino de los cielos se cumple lo que dice la Biblia, que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Eso se adquiere a través de la perfección que viene diseñada desde la eternidad por un Dios perfecto que hace las cosas a su tiempo, pero las hace bien hechas. Entonces, hay personas que no quieren que le hablen de la perfección. Mateo 5:48 dice, Jesús hablando, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el libro de los Romanos capítulo 7 habla de la perfección de la santidad. Dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La Biblia habla en el libro de los Hebreos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue perfeccionado a través de la obediencia. Entonces vemos la perfección que aflora en la Biblia. Pero la Biblia habla de hombres perfectos delante de Dios. Dios hablando en el libro de Job, capítulo 2, hablando con Satanás, se le dice, ¿no ha considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto delante de mí, apartado del mal? Varón perfecto, dice el Señor. Pero la perfección de Job, ¿cuál era? Job cometía errores. La perfección de Job era el corazón que tenía inclinado hacia Dios, como David. Un corazón conforme a Dios, y aunque cometía errores, era un hombre que sabía quién era Dios, que adoraba a Dios y que tenía a Dios siempre en primer lugar. Entonces, estaba en el plano del diseño de la perfección eterna que Dios lo creó. Pero hay muchos casos que podemos ver. El caso de Abraham. Para Dios, Abraham era perfecto en su camino. Enoc era perfecto para Dios. Hay una serie de hombres en la Biblia que incluso Dios le dice que eran perfectos para él, por su comportamiento, por su conducta, por características que tenían. Abraham por la fe, Job por esa prioridad, ese primer lugar que le daba a Dios siempre en todo, esa preeminencia a su Dios, esa adoración a su Dios. Enoc dice la Biblia que caminó con Dios y no vio muerte, fue llevado al cielo, traspuesto. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia la perfección en un hombre de Dios, no la vemos desde el punto de vista humano, lo vemos desde el punto de vista que Dios establece la perfección. Entonces, para Dios, alguien que comete errores perfectos y se arrepiente. Para el hombre, una persona que comete errores nunca merece el perdón. El hombre no tiene misericordia. Eso decía David. El hombre, cuando ve un error en alguien, lo que quiere es acabar con esa persona y terminar de destruirlo. Incluso a veces en las iglesias sucede. Hermanos que no ayudan a levantarse a su hermano, que cuando comete un error caen sobre ellos. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a vivir en el diseño de Dios con una identidad y con una originalidad, y que tenemos que permitir que Dios restaure en nosotros lo que Él hizo, porque hay una restauración, y eso es lo que perfecciona. Restaurar significa que algo que se dañó yo lo arreglo. Si este vaso se rompe y es arreglado, se funde y vuelve otra vez a recomponerse, eso es restaurar. Fue restaurado.
Cuando usted tiene una obra de arte en su casa, una obra de arte, un cuadro, una escultura, y el tiempo le ha dañado el color o le ha quitado el brillo, usted busca un artista, un restaurador, y esta persona vuelve y lo pone otra vez prácticamente igual como era originalmente. Le da otro toque de pintura, le da otro toque de brillo y comienza otra vez a tomar forma. Así pasa con nosotros. El hombre perdió la imagen de Dios al pecar. Y la semejanza que se adquiere en la transformación es un proceso de tiempo. Y al adoptar la imagen de Satanás por el pecado y vivir una vida en desgracia y bajo maldición, el hombre acarreó corrupción. Y eso significa destrucción, porque la corrupción va corrompiendo hasta que destruye algo. Cuando algo se corrompe es porque está próximo a ser destruido, porque la misma corrupción se lo va comiendo. Por eso la Biblia dice que el mismo fuego que está en Satanás lo va a consumir, porque está corrompido. Usted toma una fruta en una canasta de naranjas o de manzana, y cuando una de ellas se pudre, se daña, si usted no la saca, poco a poco esa va dañando a las demás. Ella se pudre y se lleva a todas las que están con ella. Eso se llama corrupción. Pero la perfección significa que si hay que quitarle esa parte dañada para que vuelva a crecer nueva, se quita aunque duela, aunque sea doloroso. Entonces Dios lo que hace es que quite esta carne de nosotros, este cuerpo, que va a la tierra, como dice el libro de Eclesiastés, vuelve al polvo de donde fue tomado, pero entonces nuestra alma es transformada por el Espíritu Santo de Dios para vivir eternamente con Él. Por eso no es un proceso de ahora ni de ayer, es un proceso de la eternidad. Lo que Dios hace, lo hace para siempre, lo hace bueno, lo hace perfecto. En el caso de Satanás, su destrucción fue proclamada por él mismo. Entonces, cuando nosotros entramos a entender la perfección a través de la eternidad, nos vamos a dar cuenta que Dios es un ser perfecto, absolutamente. Jesucristo, que vino a la tierra, es un ser perfecto. La historia profética que nosotros tenemos de toda la humanidad es perfecta, porque Dios la estableció. Dios tiene un plan, dice la Biblia. Tiene un plan perfecto para toda la historia, con periodos de tiempo que se han ido cumpliendo y se están cumpliendo y van a culminar. Y cada tiempo tiene un proceso, tiene hombres diferentes, pueblos que intervienen en situaciones. En el Antiguo Testamento Israel era protagonista de todas las cosas prácticamente. Desde Israel surgían todas las grandes hazañas y los grandes desempeños y las grandes manifestaciones de Dios sobre hombres y mujeres diferentes. Ya cuando entramos al Nuevo Testamento la cosa toma un poco un giro, porque ya se extiende el poder del pueblo santo. Hay una dispersación, como dice la Biblia, del poder. Y esa dispersación viene a traernos a nosotros un conocimiento y una revelación. Como decía el apóstol Pablo, que era un apóstol, no porque anduvo con Jesús, sino porque Jesús se le reveló. Eso es un conocimiento un poquito más profundo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba con palabra de ciencia, hablaba en misterio, hablaba sabiduría en misterios. Entonces, cuando hablamos de la perfección es porque la Biblia habla de la perfección, de perfeccionar la santidad, de perfeccionarnos nosotros en el temor a Dios, de guardarnos en santidad y apartado del pecado, de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, de vivir en ese constante deseo de ser transformado por el Espíritu de Dios y alcanzar la estatura de un varón perfecto. Ese es el fin, dice, a fin de que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la perfección? Que nosotros hagamos aquello para lo cual Dios nos creó. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. De antemano la preparó. O sea, predestinó eso para nosotros. O sea, el propósito y la voluntad de Dios sobre nosotros es de salvación y de vida eterna. La salvación entra para jugar un papel importantísimo en ese plano de la creación, donde Dios nos establece en una perfección a nivel de la eternidad. Entonces, cuando nosotros vemos eso, muchas personas empiezan entonces a decir, bueno, pero es que Dios hizo a Adán perfecto. Y tú me dices que no. Bueno, pero yo te digo que Adán pecó. El pecado no es perfección. Bueno, la gente diría, bueno, pero si pecaron, entonces eran perfectos y se imperfeccionaron. Bueno, si usted lo quiere ver así,
Ahora, yo lo veo de la siguiente manera, que Dios nos hizo perfecto, pero no nos hizo en este plano terrenal, ni tampoco para quedarnos en este plano terrenal. Ahora, ¿por qué sucede el plano terrenal? Por el pecado. Y el pecado nos trae a nosotros a ver esto que Dios quiere que veamos. ¿Qué Dios quiere que usted y yo veamos y entendamos a través de la revelación bíblica? ¿Quién es Él? ¿Por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Si venimos de Dios, no venimos de un plano terrenal cronometrado, venimos de una dimensión atemporal. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, en un plano atemporal donde el tiempo no existe, porque Dios es sempiterno. Y la palabra sempiterno significa que siempre ha sido eterno, siempre ha existido, como Él se presenta en el libro de Éxodo a Moisés. Él es el yo soy el que soy. Eso significa soy el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, soy siempre eterno, siempre he existido y no necesito de nadie para subsistir. Eso es lo que Dios dice. Entonces, lo que se desprende de Dios, que son sus hijos, Dios lo bendijo con la eternidad. Dios nos dio la gracia, el regalo inmerecido de vivir eternamente. Pero no en el cuerpo, sino en el alma. Y si fue en el alma la eternidad, entonces significa que el propósito de pasar por aquí era un propósito temporal desde el punto de vista humano. Dios no nos creó para quedarnos aquí. Entonces hay una enseñanza y una revelación más profunda que la que nosotros a veces podemos ver. Entonces el hombre es creado primeramente en carne, y ahí está representado el hombre adánico, el hombre animal, el hombre que vive en pecado, el hombre que vive sin Dios. Ese hombre tiene que ser destruido, porque las obras de la carne no agradan a Dios, pero existe con el propósito de perfeccionarse, porque entonces para que tenga sentido la perfección tiene que haber imperfección. Entonces viene el Espíritu Santo, porque ya tenemos el Espíritu de vida, y entra a nuestro ser y nos dice: usted no es un animal, usted no fue hecho simplemente para vivir una vida adánica, una vida como el sistema te presenta, una vida diabólica y carnal. No, usted fue hecho para vivir una vida espiritual. Y entonces el hombre empieza a meditar en eso. Y ya el hombre no vive con los afanes de la avaricia, del orgullo, de la soberbia. No vive en la idolatría, ni la fornicación, ni las borracheras, ni la orgía. Y entonces el hombre empieza a vivir una vida diferente. Deja la violencia, deja la ira, deja la mentira. Y el hombre empieza a meditar, el hombre empieza a buscar la palabra de Dios, a estudiarla, a escudriñarla. El hombre empieza a ir donde están los hermanos espirituales que practican la religión, que se acercan a Dios, que buscan a Dios en sus oraciones, en sus prácticas, en sus cultos, en sus rituales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos los cristianos? Entonces entra una vida espiritual, pero la vida espiritual no es para vivir conforme a la carne. Y la carne solamente lo único que tenemos que hacer es cuidarla de que no se muestre indecorosamente. Y entonces nos cubrimos, como cubrió Dios a aquellos primeros pecadores con pieles de animales. Nos cubrimos para que no se vea la vergüenza del pecado. Y aunque en la carne está la corrupción, en el hombre interior no. Entonces la Biblia dice que mientras se desgasta el hombre exterior, más crece, más se fortalece el hombre interior, que es el hombre espiritual. Entonces ese hombre espiritual está en otro plano, en otra dimensión, porque en el plano del espíritu no hay carne, no hay materia. La palabra espíritu es incorpóreo, es algo que tiene que ver con algo que no tiene cuerpo, que no es visible, que no se sabe de dónde viene, que no se sabe hacia dónde va, que es como el viento, que es como un soplo, que es como un aliento. Entonces entramos en esa dimensión del espíritu y ya las cosas son diferentes y el hombre se sorprende porque nosotros no vivimos como vive el mundo. Y la gente comienza a señalar y a decir: mira, este se cree mejor que el otro. Mira, este, después que es cristiano, se cree perfecto, no se reúne conmigo en mis borracheras, en mis juegos de azar, en mis orgías. Y la gente comienza a señalar a los cristianos porque los cristianos no viven para la moda, no viven para la avaricia, se apartan del mal, del pecado, pero el mundo está envuelto en el pecado, en el mal, en la distracción, en el entretenimiento, en la corrupción, en el nuevo orden mundial, en las nuevas ideologías que apartan al hombre de Dios, que quieren legalizar el pecado. Ese es el hombre animal, el hombre que no razona, el hombre que prefiere agradar a los hombres antes que a Dios. Entonces el hombre que agrada a Dios antes que a los hombres, como dice el apóstol en Gálatas capítulo 1, 5,
entonces vive una vida diferente. Porque ya no vivo yo, ahora yo no quiero agradar a los hombres, ahora yo quiero agradar a Dios. Y aunque el hombre no me vea buen mozo, aunque el hombre no me vea próspero, aunque el hombre no me vea disfrutando de las cosas que ellos llaman, entre comillas, gozar la vida, yo siento que mi vida ha sido perfeccionada porque yo soy el mismo hombre, pero mejorado. El mismo hombre, pero que tenga un plano de perfeccionismo a través del Espíritu Santo, porque está alejado del pecado. Y mientras más alejado del pecado estamos, más es nuestro porcentaje de perfección. Porque mientras más pecamos, más imperfectos somos. Entonces, la perfección desde la eternidad, en ese plano que Dios la creó para nosotros, tiene una connotación y tiene una explicación. Entonces, alguien diría, bueno, pero ¿y cómo alcanzo el 100% de la perfección? En la carne es casi imposible. Jesús lo logró. Siendo carne, siendo hombre, fue perfecto. Por la obediencia, dice la Biblia, por someterse a Dios. Pero hay una situación, falta una dimensión por manifestarse, la dimensión de los hijos de Dios, lo que dice el apóstol Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es y le veremos tal como Él es, porque seremos transformados. Esa transformación en ese cuerpo celestial es la culminación de esa perfección que fue diseñada en un plano de la eternidad y no temporal. Por eso pasamos de lo temporal a lo espiritual y de lo espiritual a lo celestial. Entonces vemos esa tridimensionalidad en el hombre, pero vemos una multidimensionalidad en la creación. Y esa multidimensionalidad es la que nos hace a nosotros seres trascendentes, seres que entendemos que tenemos eternidad o que Dios nos ha dado eternidad o que la vida no acaba con la muerte. Eso es ser trascendente. Pero para el ateo, para el científico a veces que no cree en Dios o personas intelectuales que no creen en Dios, no somos trascendentes. Ellos dicen que después de esta vida no hay nada más. Incluso hay religiones que piensan esto. Nosotros los que hemos creído en Dios sabemos que hay una vida eterna, sabemos que hay un reino de los cielos y sabemos que Dios nos creó con propósito. Entonces cuando yo entiendo esto, yo entiendo que vine de la eternidad porque Dios me creó allí en su dimensión, que estoy en un plano terrenal para ser perfeccionado a través de la obediencia, a través de Jesucristo, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y una vez santificado, entonces la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es el pecado erradicado totalmente de mi vida. Y eso solamente se logra en una transformación celestial. Porque en la carne hay debilidad y hay un pecado intrínseco en ella que viene incluso genéticamente en nuestra vida. Muchos le llaman el pecado original. Entonces el error es erradicado por la perfección que se logra a través del Espíritu Santo, la regeneración, la nueva vida, el nuevo nacimiento. Entonces cuando usted quiere ver que hay un hombre espiritual, usted va a Juan capítulo 3, verso 3, y se encuentra que Jesús hablando con Nicodemo dice que tiene que nacer de nuevo. Usted va a Juan capítulo 1 y usted se encuentra en el verso 12 que dice que a todo el que cree le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y se da cuenta que allí hay otra transformación. Se nace del Espíritu porque lo que nace del Espíritu, Espíritu es, dice el libro de Juan. Lo que nace de la carne, carne es. Pero se nace del Espíritu para la transformación celestial porque le ha dado potestad a todo aquel que cree. Cuando uno cree y uno adquiere fe, uno entra a una dimensión donde Dios se expresa, que es el lenguaje de Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, y nos enseña a nosotros que la fe mueve montaña y que para ella nada es imposible. Para el que cree, dice la Biblia, nada es imposible, pero para Dios tampoco. Entonces, ¿por qué vemos imposible que Dios pueda perfeccionarnos? ¿Por qué no vemos como pecadores todo el tiempo? Como gente que vive errando, cuando Dios nos creó para la eternidad, cuando Dios nos creó para vivir con Él, para ser sus hijos, para vivir de una manera celestial, en un plano perfecto de una dimensión eterna. Entonces, cuando yo veo las cosas desde una forma holística, espiritualmente hablando, entonces yo veo a Jesús como la representación en la tierra de Dios, porque es la imagen de Dios, pero también el hombre perfecto. El hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que todos seamos como Jesús, a imagen y semejanza de su Hijo, coherederos del reino,
pero a imagen y semejanza, en todo, espiritual y celestialmente. Y ese es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Así que crea, hermano, que Dios lo creó en una dimensión eterna, con una perfección diseñada desde la eternidad. Por eso Satanás no puede contra los propósitos de Dios, porque hay un diseño previo. Antes de que Él venga a la tierra, ya Dios tenía el diseño de la salvación. Antes de que Satanás, a través de todos sus agentes, llevara a Jesús a la cruz o tratara de llevarlo a la muerte, ya Dios lo había inmolado, como dice el apóstol Juan, el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Entonces, el plan eterno de Dios se gesta desde una dimensión eterna, y eso significa que nosotros fuimos hechos para la eternidad. Fuimos hechos para vivir y ser parte de la familia de Dios. Usted no fue hecho para morir, usted no fue hecho para pecar, usted no fue hecho para vivir en el error. Y eso sucedió porque Dios está creándonos como el alfarero. Y en esa creación Él permite que nosotros veamos cómo Él nos crea, con el amor que nos hizo y lo que sacrificó por crearnos y por llevarnos a esa dimensión para vivir en el reino de los cielos.